Viaje musical en la máquina del tiempo de los jueves, mirando por el retrovisor, gracias a nuestro director, el profesor Edgar Torres, que nos pone esa selección musical, que ustedes se disfrutan, que nosotros también la disfrutamos mientras nos acomodamos con nuestros entrevistados. Y el día de hoy con un tema importantísimo y quisiera que todos los que están en sintonía pusieran muchísima atención a los que vamos a conversar con la doctora Soraima, ¿cómo es que se pronuncia? Sotbot. Que nos va a acompañar. Ella es la jefe de toxicología del Hospital Central Antonio María Pineda, porque en estos tiempos de lluvia, bueno, los animales ponzoñosos buscan el calorcito, salen ahí alacranes, como los conocemos nosotros aquí, escorpiones de distintas tipologías, algunos son ponzoñosos, otros no, pero no nos arriesguemos a determinar cuáles son o cuáles no. De igual manera, la serpiente, muchas corales, hay también mapanares, hay también cascabel, y bueno, aunque no son muy frecuentes las cascabel, sí la mapanare y muchas serpientes venenosas como la coral que salen cerca de las viviendas, cerca de las comunidades, porque incluso yo que habito en Patarata, y ahí son edificios, hay muchas corales que también representan un peligro para todos los habitantes. Pero vamos a hablar con la doctora para que nos comente cómo debe ser el abordaje, qué están haciendo en la unidad de toxicología del Hospital Central Antonio María Pineda en cuanto a alacranes, que son los mismos escorpiones, y qué podemos hacer en todo caso. Iniciemos por allí, por los escorpiones. En este tiempo se incrementan. Yo he visto gente que los agarra incluso, pudiera tratarse de unos que no son ponzoñosos, pero uno no debe arriesgarse. ¿Cómo abordar esta realidad, doctora? ¿Y cómo lo hacen ustedes desde el punto de vista médico cuando una persona presenta una picadura de escorpión o mordedura de serpiente? Buenos días y bienvenida, doctora. Ok, buenos días. Encantada de estar aquí, gracias por su invitación. Yo soy actualmente la jefe de servicio de toxicología del Hospital Pediátrico. Ah, del pediátrico. Del pediátrico. Actualmente estamos separados, el Hospital Pediátrico del Hospital Central Antonio María Pineda. Bueno, y llega mucha incidencia de niños Por que supuesto. son picados y mordidos por serpientes y por escorpiones. Se dice emponzoñamientos, no se dice picado porque no tienen pico. En el caso de las serpientes, mordedura, envenenamiento, accidentes, se pueden utilizar esos términos. Y en el caso de los escorpiones, emponzoñamiento. Estamos aprendiendo. Sí, señor. Podemos manejar la palabra envenenamiento porque los que son venenosos, porque tenemos escorpiones o alacranes venenosos y alacranes no venenosos. Los alacranes venenosos se reconocen porque son del género Titius, mientras que los no venenosos son los Rhopaluros laticauda. Los venenosos están distribuidos, generalmente tenemos zonas acá, por lo menos la zona de Río Claro, los que vienen de la parte de Doaca, que hay una, vamos a decir, se consiguen con mayor frecuencia el número de los venenosos. No quiere decir que en otros sectores no se consigan, pero son los que con más frecuencia encontramos las personas que acuden de esos sectores. Generalmente los niños cuando acuden a la emergencia, ya por supuesto siempre es de la zona, con más frecuencia la zona rural, la zona de Doaca, Tamaca, ellos o por la parte del oeste de Sanare, de Sarare, Umucaro. Los pacientes acuden siempre a un centro de salud más cercano y de acuerdo a la clínica, porque de acuerdo a la cantidad de venina inoculada y del tamaño del paciente, porque mientras más pequeño es el paciente, el veneno se distribuye más rápidamente y los efectos son tremendos, pues terribles y a veces... O sea que un niño de menor edad tiene más riesgo. Más riesgo. ¿Y cómo debe abordarse? ¿Qué debe hacer el familiar? ¿A dónde acudir? ¿Están capacitados los centros asistenciales? Porque si es una población rural de otro municipio, digamos un hospital de Jiménez, de Morán, un centro ambulatorio, ¿cómo abordar esa realidad? ¿Tienen que trasladarlo rápidamente a un centro? Sí, cuando ellos siempre tienen que llevarlo a un centro de salud, siempre. El médico, de acuerdo a la clínica que el paciente presente, si están en condiciones o si ellos están dotados, porque no sabemos, a veces no tienen, se les acaba la dotación del suero antiescorpiónico, ellos muchas veces actúan y manejan el paciente y se le coloca su antídoto, pero otras veces no lo hacen y solicitan a través del servicio de toxicología una llamada telefónica
y nos sugieren el manejo y el tratamiento y uno sugiere. Si tienen ellos el suero allá, nosotros le indicamos de acuerdo a la clínica, la edad del paciente, colóquele 2, 3, 4, 5 ampollas y si no tiene le decimos refiéralo, tómele una vía y refiéralo inmediatamente y ya hay comunicación entre ese médico y el jefe de la emergencia para notificar que ese paciente viene. Cuando ese paciente llega a la emergencia, ya todo el personal de acá está preparado y lo abordan inmediatamente con la colocación del antídoto y se hospitaliza y se hace el seguimiento de acuerdo a los efectos producidos por esta venina, porque a veces son tan graves que nos puede producir una miocarditis tóxica. Ahí, ¿con qué frecuencia se presentan? ¿Hay muchos casos? Últimamente se han presentado, se ha incrementado. Sí. ¿Cuáles serían las poblaciones de riesgo? Digamos, usted hablaba de los municipios como o de las parroquias foráneas, Río Claro, pero puede presentarse en una casa, en una vivienda, en un apartamento, en cualquier lado. En cualquier parte, porque muchas veces dice, ¿cómo vas a estar en un apartamento de contrabando? Se van de contrabando, porque a veces compran, por ejemplo, un racimo de cambur o compran una matica y de repente el escorpión va ahí de contrabando. O sea que hay que tener cuidado cuando llevamos algún producto agrícola, cuando se compra alguna hortaliza, algún producto para la casa. ¿Cómo determinar si el escorpión es ponzoñoso o no es ponzoñoso? ¿Qué recomendaciones hacer? A simple vista, ¿hay algún elemento característico que permita definirlo? Bueno, a uno le cuesta identificarlo como tal, porque lo que le llevan a uno, figúrese cuando llega el escorpión, es... Claro, sí, todo machacado. Y lo que le llega a uno ahí, entonces es difícil que uno diga, sí, este es venenoso, este no es venenoso. Como escorpiente que se le vaya a caer la varita, doctora Jadelia. Exactamente. Lo ideal, como nos cuesta hacer la diferenciación de ese animalito, nos vamos por la clínica del paciente. Los médicos debemos hacerlo así y los familiares. Porque si el paciente lo mínimo que presenta, que la mínima sintomatología puede aparecer entre 15 y medio minuto, o sea, 15 minutos y media hora, nos va a aparecer vómitos. Y un pacientico que estaba normalmente sano, que no tenía ninguna sintomatología y que de forma bruta aparece con un llanto que es un llanto fuerte y posteriormente vómito, eso es un emposamiento escorpiónico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se aborda cuando llega ya? ¿Qué se le da? ¿Hay algún suero que permita o hay algún tratamiento que permita la recuperación del paciente? Ya el inicio, si están en la zona rural, los médicos le toman una vía, que es lo más importante para que cuando llegue allá a nuestro centro de salud, ya llegue con una vía colocada y se hace el tratamiento de acuerdo a la sintomatología. Entonces, tenemos suero antiescorpiónico, le colocamos el suero antiescorpiónico previo, un antihistamínico o un esteroide, y hay un protocolo que se cumple, pero generalmente cuando lo tenemos hay que colocarle lo primero el suero, se le hacen un electrocardiograma, se le solicitan paraclínicos como son las amilasas, la glicemia, la lipasa, que tienen que ver porque son los que están se alteran al momento del ingreso de la venina en el organismo. ¿Cuánto porcentaje se recupera? ¿Cuál puede ser, digamos, el desenlace peor? ¿Puede morir la persona? Bueno, ¿puede morir cuando el niño? son atendidos a tiempo, 100%. Lo malo es, como pasó en una oportunidad, el paciente venía de lejos, no había gasolina, no había traslado, vivían como a 6 horas de aquí, pero se hizo casi 10 horas la llegada, y el paciente hace un efecto que es una miocarditis tóxica, hace un shock cardiogénico irreversible y estos pacientes fallecen porque aunque le coloquemos el antídoto no se logra revertir. ¿Hay suficiente antídoto, suficiente personal para abordar este tipo de situaciones que son bien específicas, que tienen que manejarse con un cuidado distinto a cualquier otra situación? Sí, en el hospital el antídoto, que es el suero antiescorpiónico, lo entrega la Dirección Regional de Salud.
es la que entrega el suero hacia el hospital. O sea, hay una comunicación interinstitucional, ellos con el hospital. ¿Pero permanecen en el hospital o lo entregan cuando dentro llega del un caso? hospital? No, dentro del hospital actualmente allá lo maneja la parte del servicio de enfermería, donde están los jefes de enfermería, son los que mantienen bajo resguardo eso. Y hay suficiente, porque a veces con la serpiente, mira, no se bueno, consigue solo lo que pasa es que a veces son muchos casos y no... A veces se agotan, pero sí hemos tenido suficiente suero. Sí, y bueno, ahí teníamos nosotros, yo le mandaba a nuestro director una imagen de algunos escorpiones, porque bueno, he escuchado, la gente dice, no, que mira, que si tiene la cabeza chata, que si para las patas así, que si es de un color vivo, rojo, anaranjado, esos son peligrosísimos, pero termina siendo cosas que son cuentos, porque no son basados en informaciones científicas. Pudiera ser uno de un color muy bonito o de repente chiquitico, pero resulta que tiene un tremendo veneno. Sí, eso depende mucho, también ellos adaptan mucho el color de acuerdo al ambiente con donde estén. Aquí el indicado para dar esa recomendación e identificación es el profesor Hildebrando, que se los conoce muy bien. Vamos a ver si podemos hacer un contacto con Hildebrando, que iba a venir con nosotros al programa, pero bueno, no pudo, estaba allí. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de algunos alacranes, escorpiones, que nos sirven de repente para tener algunas de las características. ¿Dónde estaría, digamos, la picada? ¿En esos aguijones que tiene arriba? En la parte posterior, en lo último de la cola. Aquí tenemos en la línea telefónica al profesor Hildebrando Arangú, que iba a venir a nuestro programa para que nos hable un poco de la tipología. Estamos presentando Hildebrando, sé que estás ocupado por allí, algunas de las imágenes de los escorpiones. Queríamos obtener de ti, que has estudiado eso con profundidad, algunas de las observaciones en relación a alacranes y escorpiones. Ok. Bueno, saludos, José. Complacido de compartir ahí con tu audiencia. Bueno, mira, muchas cosas que decir, ¿no? Pero bueno, en principio aclarar el tema de los términos, ¿no? No sé si han hablado algo de eso. Pero bueno, escorpión y alacrán es lo mismo, ¿ok? La palabra escorpión se deriva del latín scorpio omnis, que significa alacrán, y la palabra alacrán se deriva del árabe al-agrán, que significa escorpión. En la práctica, digamos, biológicamente hablando, nos referimos al mismo animal como tal, pero en nuestra cultura existe la idea de que el alacrán no pica y el escorpión sí pica, ¿no? Esa es más o menos la idea que tiene la gente. Y eso deviene principalmente de una especie de escorpión en Venezuela, que es el nombre científico es Rhopalurus ticauda, que es un escorpión cosmopolita. Lo tenemos en todo el país, desde el nivel de mar hasta los 900 metros, y por supuesto, por su carácter cosmopolita, sinantrópico, porque los escorpiones tienden a tener mucha afinidad con el hábitat humana, ¿no? No porque sean amigos nuestros ni porque seamos presas para ellos, sino que nosotros generamos condiciones para que ellos se acerquen a nosotros. Por ejemplo, el inadecuado manejo de los desechos orgánicos, donde hay basura, donde hay acumulación de peroles viejos, por supuesto, ahí hay cucarachas, ahí hay otros insectos que forman parte de la dieta de los escorpiones. Entonces, generalmente donde hay problemas de manejo de desechos orgánicos, tiende a aparecer escorpiones, porque ellos andan buscando su comida, ¿no? Entonces, por eso se habla de que son sinantrópicos, porque nosotros mismos somos los que generamos las condiciones para eso. Pero bueno, en términos generales, se tiene la idea de que unos pican, otros no pican, realmente ninguno de los dos pica. Siempre digo a la gente, a modo de chiste, que el único animal que pica es el caimán, ¿no? Te piquen dos, pues tiene 3.000 libras de presión en la mandíbula. En Venezuela la problemática de los accidentes escorpiónicos en esta temporada tiende a acentuarse, porque desde el punto de vista fenológico, los ciclos reproductivos y los niveles de actividad de los escorpiones, como pasa, pues la lluvia no solamente significa vida para las plantas y para las aves, que generalmente las vemos muy contentas, sino que los animales, estos animales también tienden a hacerse mucho más activos, porque coinciden el hecho de que la actividad, el inicio de la temporada de lluvia también activa los ciclos de otros animales, particularmente de los insectos. Entonces, claro, los escorpiones se alimentan de otros insectos. Y por otra parte, por la misma naturaleza del nicho ecológico de los escorpiones, generalmente las lluvias tienden a inundar los sitios donde ellos están. Generalmente están enterrados, están en cuevas, y la lluvia los obliga a salir.
Entonces, esas dos circunstancias bien particulares, una vinculada a que se inunden sus áreas donde normalmente están enterrados, metidos, pues, y por otro lado, el hecho de que se activen también los mecanismos de reproducción de insectos y otros animales que constituyen parte de su dieta, los hace mucho más activos. Y ahora, eso, por supuesto, aumenta los encuentros con los humanos, ¿no? Hildebrando, tú sabes que yo he escuchado que la gente dice, no, que si tienen un color más vivo, que si son anaranjados, que si son de tal color, que si tienen la cabeza chata, esos son venenosos, esos son los venenosos. ¿Eso es parte de una realidad o no? No, sí, tenemos esa parálisis paradigmática, incluso particularmente con los negros, ¿no? El negro es el que es peligroso, todos los negros parecen peligrosos, realmente no es así. En el grupo de los escorpiones son animales, primero fueron los primeros invertebrados que tomaron dominio del medio terrestre, son del Silúrico, tienen 450, 500 millones de años sobre la superficie terrestre, y han enfrentado cantidad de procesos, ¿ok? Lo que ha conllevado a que ellos han venido, por supuesto, evolucionando, adaptándose a nuevos escenarios, a nuevas condiciones como tal, lo que se ha expresado, entre otras cosas, es una inmensa variabilidad, en este caso fenotípica, o sea, a nivel de colores, ¿okay? La estructura incluso sigue siendo muy primigenia, los escorpiones actuales son tan parecidos a los fósiles, ¿okay? Del Silúrico, ¿okay? En eso no han variado mucho, quizás un poco el tamaño ha disminuido, particularmente los del trópico, pero su estructura sigue siendo muy similar. Pero no, la expresión en cuanto a los colores no tiene nada que ver con determinar si es más peligroso. Particularmente en el caso de Venezuela, por ejemplo, sitios discrepan, que es el escorpión que ocupa el primer lugar en el número de accidentes en el país. Ojo, aclaro, no ocupa el primer lugar porque sea el más bravo, el más peligroso, el más venenoso. Simplemente que está en un sitio donde hay mucha gente. O sea, en la región capital está concentrado el 22% de la población, particularmente en la zona del estado Miranda, San Antonio de los Altos, Los Teques. Hay mucha gente, y entonces, por supuesto, hay mucha gente, hay más posibilidades de que haya más accidentes, es un tema de relación de proporción, porque aquí en Lara incluso tenemos descritas 4 especies del género Tictius, que son los escorpiones que tienen venenos potencialmente mortales, ¿ok? De las algo más de 75 especies de escorpiones reportadas para Venezuela, que es un dato también importante. Venezuela es el país de Sudamérica con la mayor diversidad de escorpiones. Fíjate esto, tenemos más escorpiones incluso que Brasil, a pesar de que nuestro país es bastante pequeño respecto al territorio de Brasil y de otras naciones sudamericanas. La variabilidad genética que hay de escorpiones en Venezuela es muy grande, al punto que, repito, somos el país con la mayor diversidad de escorpiones o alacranes que hay en el país. Entonces, realmente, bueno, y Titus discrepan es amarillito, no es precisamente un escorpión negro. Titus nematochirus, que lo tenemos en Barinas, es negro mate. Pero los escorpiones del género Brocachacta y los chactas generalmente tienen que ser de color negro. Entonces realmente no hay ninguna distinción significativa que permita objetivamente decirnos porque es negro o porque es amarillo o porque es medio rojizo. Eso denota que es un escorpión con veneno letal, un veneno de importancia médica. Digo esto porque todos tienen veneno. Todos tienen veneno porque es la estrategia a través de la cual ellos paralizan las presas para alimentarse. Ahora, no todos los venenos tienen, por supuesto, la misma composición química. Hoy en día, uno de los campos más apasionantes dentro del estudio de los animales venenosos y ponzoñosos en términos generales es la proteómica. Precisamente poder caracterizar a detalle la estructura bioquímica de los venenos para saber cuáles son los distintos componentes que tienen y de qué manera entonces actúan en el cuerpo o en el cuerpo de la víctima, ya sea el animal o sea el ser humano. Es un punto bien importante. Entonces se está trabajando mucho en términos de proteómica, se está trabajando mucho en términos de la farmacodinámica de los venenos para poder generar antivenenos mucho más efectivos, ¿ok? O sea, porque las reacciones anticuerpos que se producen cuando se le inocula, por ejemplo, el veneno a un caballo, que es el método tradicional, ahí se genera una cantidad de inmunoglobulinas que también persisten, que son propias de la sangre del caballo. Y entonces, por más que hay un proceso de purificación, hay un proceso de fragmentación de las proteínas, porque esas proteínas tienen pesos moleculares muy altos, sobrepasan los 140, 150 mil de alto, lo que significa que para nosotros los humanos eso resultaría nocivo. Entonces, bueno, hoy en día la biotecnología nos permite resolver ese problema. Entonces, a través de un proceso de diálisis con sales de amonio, fragmentamos esas proteínas y las llevamos de pesos moleculares de 140, 150 mil a 20, 25 mil Dalton, que esto es lo tolerable por el ser humano. Lo metemos en frasquitos y eso es lo que nos venden como antivenenos, ¿no? Entonces, repito, es un tema que tiene muchas aristas, pero particularmente respondiendo a tu pregunta, no hay distinciones realmente poder decir una apreciación de por qué es amarillo, por qué es negro. Así de buenas a primeras, no.
Ese precisamente es parte del trabajo que hacemos los taxónomos, que somos los que nos encargamos de estudiar eso para poder diferenciar. A mí la gente me pregunta, ¿cómo sabes tú que es macho? ¿Cómo sabes tú que es hembra? Bueno, hasta eso uno lo estudia, ¿ok? Hay ciertas estructuras del animal que le permiten a uno identificar, a saber a qué especie pertenece, a qué género pertenece el escorpión, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Hildebrando, por la participación y por la aclaratoria. Estábamos aquí presentando algunas imágenes de escorpiones y bueno que tú nos haces todo ese aporte ahí y agradecido con el profesor Hildebrando Aragú, que siempre está dispuesto. Saludos, hermano. Ok, feliz día, pues. Vale, Chao. Ahí está, Hildebrando Aragú, que sin duda alguna se ha dedicado a estudiar eso. Diría un amigo mío, sabe más que un sancocho de zapara, Hildebrando, porque cómo ha investigado y cómo tiene la capacidad de analizar en este tiempo tan concreto de la televisión todos estos aspectos. Nos preguntan qué hacer en caso de que una persona sea ponzoñada por un alacrán, por un escorpión. ¿Cuáles son los pasos inmediatos? Acudir al centro de salud más cercano. ¿Por qué? Porque a veces las personas inventan que si colocar frío, que si colocarles, amarrarles algo, que si darles alguna bebida. No. Eso hace perder tiempo, que la venena se distribuya mayormente y produzca los efectos más violentos, mientras que acudimos al centro de salud. Pregunto, así no tenga ninguna sintomatología, usted vio que lo picó, lo mordió o lo emponzoñó, como dice usted, hay que salir de una vez. Hay que salir porque no sabemos, ellos no saben cuál es venenoso y cuál es no venenoso. Claro. Y la única manera, por eso el paciente hay que dejarlo en observación. Es recomendable, digamos, capturar al alacrán o al escorpión y llevarlo para que sea, y digamos, si posible vivo. Vivo. Si posible no machacado, vivo. como dice No, usted. Que sí, porque no se claro, sabe. Claro. Exactamente. Bueno, hablemos también, porque la gente nos pregunta por serpiente. En este tiempo de lluvia también algunas serpientes buscan el calorcito, como dice el profesor Hildebrando Arangú, a lo mejor la lluvia la saca de su madriguera, de su cueva, y bueno, están también allí pendientes. Y mucha gente, a lo mejor por no saber, otros, bueno, no saben, porque hay una gente que dice, no, esta serpiente no es venenosa, que ella sí es, y uno es preferible, yo prefiero no arriesgarme, le digo sinceramente. Culebra es culebra. Culebra es culebra y no tampoco con los alacranes, tampoco prefiero no arriesgarme. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo es la casuística? ¿Cuánta gente va? ¿Hay suficiente personal, suelo antiofídico para abordar esta realidad? Bueno, como le dije, yo estoy en el hospital pediátrico. Ajá. En el hospital de adultos hay otro médico toxicólogo y hay otros médicos que, o sea, yo manejo la parte, estoy en la parte de pediatría. En la parte de pediatría, a veces, o sea, es menos frecuente que en adultos, porque por supuesto en los niños es accidente. Porque los adultos, ellos trabajan. Están en sus conucos, haciendo alguna labor generalmente agraria y pueden tener este accidente. En los niños generalmente es jugando o, como se ha visto, de acuerdo a las condiciones de la vivienda, a veces no tienen, las viviendas se meten dentro de la naturaleza, y de los bosques, a veces los niños duermen prácticamente en el piso, porque no tienen, y hemos tenido casos de niños emponzoñados en el trago de la oreja por estar de una serpiente. A veces las camas, comparten una cama individual varios miembros de familia, les queda la manito afuera, la serpiente me imagino que ve el movimiento y hemos tenido pacienticos con emponzoñamientos en la mano. Aquí en este caso vemos que los niños, claro, como igual que los adultos, hay gravedad, pero si es mayor cantidad de inoculación van a haber mayores efectos. Uno de los últimos casos del año pasado, la serpiente cuando emponzoñó a nivel del dorso del pie, se le quedaron los colmillos incrustados dentro del dorso del pie y el niñito luchó y luchó mucho para quitarse la serpiente, porque lo normal es que cuando ella emponzoña, ella se retira y se queda con la boca abierta, porque los colmillos que ella tiene en la mandíbula superior son unos colmillos retráctiles, que cuando ella cierra la boca se guardan los colmillos, pero ella se mantiene con la boca abierta esperando a que la presa caiga y si no vuelve a ejecutar la acción del emponzoñamiento. Pues ese niñito se quedó en el dorso del pie y eso fue terrible. Él dice que él luchaba para quitársela pero no podía. Cuando un compañerito que andaba fue, buscó a los familiares
Cuando llegaron todavía la serpiente estaba en Estaba el pie. ahí en el pie del Eso, niño. bueno, produjo una lesión tan fea que hubo prácticamente pérdida Del miembro. del miembro. Sí. ¿Y qué serpientes son las más frecuentes, en este caso, la mordedura que llegan ahí al pediatra? Las más frecuentes, no solamente aquí, sino tanto en adultos como en niños y a nivel, vamos a decir, mundial, son las del género Botrox. O sea, la mayor frecuencia, ellas son las que se encuentran en mayor cantidad y son la causa número 1. Cada vez que nos llega, por ejemplo, vamos a decir, si llegan 20 casos, de 20 casos puede llegar otra que no sea una Botrox, pero son generalmente todos las Botrox, que son las mapanares. Las mapanares, ellas tienen varios nombres que se les coloca en las comunidades, como dicen triple X, rabo de candela, terciopelo, macagua, guayacán, cuatro narices, todas son del género de las mapanares, todas son mapanares del género Botrox, que es la primera causa. La segunda causa de emposonamiento ofídico son las del género Crótalos, que viene siendo la cascabel. La cascabel, que es muy conocida porque ella es muy reconocida por su maraca. Y en muchísimo menos frecuencia, pero sí los hay, son las del género Micruro, donde tenemos la coral. La coral. Y la coral, bueno, yo veo que hay dificultad, porque la coral tiene, me imagino que por ser tan pequeña, a lo mejor tiene la boca un poco más pequeña. Esa es una mala idea, Sí, no. Porque ella puede morder en cualquier espacio. Ella tiene el yo espacio una vez- de articulación de ella no tiene una articulación como todos los demás, No. que así, si ella tiene como especie un cuadrado, que ella puede ser sasta. Y es mayor. Sí, Y eso puede es morder incluso en cualquier. espacio grajial. En la espalda. Imagínese. He tenido pacientes con emposonamiento Yo no por sabía, microno en la yo espalda. pensaba que eran las comisuras. Porque... Eso es lo que se dice, hablan de que el pliegue interdigital, porque sí. ella no, ella tiene una apertura mayor que el sistema, es así como una especie de que abre. Los venenos son en grado, digamos, más activo, menos activo, afectan más o más, porque yo he escuchado, por ejemplo, que la coral tiene un veneno que es mucho más letal que cualquier otra de las serpientes. o sea. ¿Esos sueros que colocan tienen alguna consideración en este sentido? Sí, existen los sueros antiofídicos polivalentes, que estos sueros son fabricados en la Facultad de Farmacia, en la UCB en Caracas, a través de la empresa de Biotefar, que son los que realizan o los que fabrican tanto el suero antiofídico polivalente como el suero antiescorpiónico. A través de ello es que hay la distribución a nivel nacional, y a nivel de sanidad es la que nos distribuye a cada hospital una determinada cantidad de suero antiofídico. Ahora, antiofídico se dice polivalente porque sirve para el género Botrox, o sea, para las mapanares y para la cascabel. O sea, el mismo suero nos puede contrarrestar el efecto de la venina de la cascabel como de la Botrox, de la mapanare. Mientras que la coral, nosotros acá no se fabrica el suero antimicrúrico, eso es traído se fabrica en Brasil, en Butatán y en la Universidad de Clodomiro Picado en Costa Rica. A través de Biotefar ellos tienen allá, y si tenemos algún caso que es muy esporádico, un caso de alguna coral, que tenemos coral venenosa y coral no venenosas también. De las que sean las venenosas, ese suero ellos no los aportan, no los dan en caso de. Ahora, pregunto, usted habla de las corales que son venenosas y las no venenosas. ¿Cómo se determina? Pues yo he escuchado, mira, le cuentan los anillos, si tiene uno rojo y blanco entre los negros, o si tiene anillos pares o impares. ¿Cómo se pone uno a cortar en ese momento los anillos para saber si es una coral venenosa o no venenosa? ¿Qué recomienda usted como médico? Cuando a uno le llevan la serpiente, lo que uno debe hacer es, si está muerta, por supuesto, uno puede agarrarla y mirarla. Tiene que tener los anillos completos. Al tener un solo anillo completo, es venenosa. Y las otras que no son no venosas, uno tiene que darle así, porque la parte del dorso, como se ve como blancuzca, pero al fondo se ve el anillo completo. Pero cuando es no venenosa, no tiene el anillo completo. Y en ese caso, oye, se me cayó la pila de la...
uno no se va a poner a contar los anillos en ese momento. Yo creo que la recomendación es, bueno, no tocarla. Sí, no tocarla, y si pueden tomarla, a veces que la coloquen dentro de un envase y la lleven. ¿Tienen ustedes mapeado cuáles serían algunos de los sectores de mayor riesgo o hay riesgo en todos los sectores del municipio? Sí, hemos visto, pero estado? Con más frecuencia se ven lo que son de las Vargas para abajo. Ajá, para allá, sí. Sí, lo que es así, por ejemplo, sobre todo la parte del este, la parte de Lujano, el Cercado, todas esas zonas, hay mucha coral. Por ahí yo le mandaba a nuestro director algunas tomas de algunas serpientes y nos están preguntando nuestros usuarios distintas cosas. Por ejemplo, si el tamaño de la serpiente tiene relación con el veneno que porta, si es más potente, menos potente. Cuando ella si nace con esa cantidad así de venina. Así sea chiquita, ya ella tiene dentro de su conducto, porque hay una glándula que está en el hueso temporal, sobre todo en las botros, y ese se comunica con un conducto que llega hacia los colmillos. Entonces, de acuerdo a la presión, ellos van y inoculan esa... ¿Hay disposición en los centros asistenciales, preguntan del suero antiofídico? Porque sí lo hay. Nos recuerdan. Sí los hay, lo que no hay suficiente, pero lo hay. Hace tiempo en el Parque del Este una persona fue mordida por una coral y bueno, estaban pidiendo suero antiofídico, estaban pidiendo asistencia. Sí hay, pero también tenemos que tener presente, o sea, todo tiene que ser manejado a nivel de intrahospitalario. ¿Qué pasa? Se está viendo que muchas personas utilizan esto para solicitar muchos recursos, aún dándolo el Estado. Y sí. Entonces comienzan campañas para solicitar que tienen que comprar esto, lo otro, aquello. O pedir dinero. Sí. ¿Qué recomendaciones hacer a las personas que están en las zonas rurales? Porque nos preguntan que hay muchos niños en riesgo en los municipios foráneos y también en las parroquias foráneas de Iribarren. Bueno, en toda parte, todo sector, toda persona que va para un sitio donde haya riesgo, primero tiene que colocarse botas, no debe andar descalzo. O sea, si se van a meter o van a estar así en la parte del monte, deben buscar, aunque sea un palo, para revisar pendientes, porque las serpientes están allí y ellas, su función y su mecanismo es emponzoñar. Esa es una función que no se la podemos quitar. Yo les digo, así se las lleva a su casa y los ponen a hacer yoga, eso no, su función es emponzoñar, porque ese es su método de vivir la alimentación de ella. Tiene que estar pendiente de esa parte, revisar las botas, no meter las manos en huecos, en sitios oscuros, no agarrar piedras así, levantarlas, porque a veces ellas se ubican allí de ese lado, y cuando ellas están debajo de esas piedras, ellas se sienten atacadas, y es por eso que ellas de una vez emponzoñan. Doctora, nos preguntan si es real que si uno le echa creolina o come chimó, eso espantan a la serpiente. No. ¿Es real eso? No, eso no es real, porque ella, su sistema olfatorio no es tan para poder decir, esto huele muy feo. No. O sea que si uno echa creolina o come chimón, no espanta a la serpiente. Lo que tiene es que tener limpieza alrededor de la casa, porque ellas, como ellas buscan esos sitios calurosos, entonces si hay escombro, hay monte, ellas van allí. Lo que hay que tener limpieza. Doctora, ¿qué recomendaciones hacer en el caso de los escorpiones, en el caso de las serpientes? En los escorpiones tenemos que estar pendientes de revisar el área donde están. Si están en el área rural, siempre sabemos que los escorpiones ellos pueden estar debajo de una piedra, dentro de un zapato, se pueden colocar dentro de los bolsillos de la ropa que esté colgada, por eso hay que guardar las cosas con los bolsillos hacia afuera. Los paños, que a veces colocan un paño, ellos se pueden fácilmente meter detrás del paño, y cuando uno agarra el paño a secarse, van a tener. O sea que los niños, cuando los van a acostar en las cunas, porque ellos andan por todas partes, pueden pasar por el techo y caer a veces encima de la cuna, que es algo fortuito, sucede eso. Entonces, cuando se van a acostar los niños, tienen que revisar la cama, revisar todo el sector, porque así como puede un escorpión, puede ser un ciempié o puede ser algún otro insecto que los pueda afectar. ¿Y en el caso de la serpiente? Y en el caso de la serpiente, claro, las serpientes como son más grandes y son más visuales, hay que observar. Y si están en el monte con el palo, usar siempre botas, calzados hacia arriba, que los cubra, para evitar, si en caso de que ellas ataquen, que se sientan ellas
que uno las está perturbando porque ellas atacan por eso, porque ellas se sienten. ¿Qué hacer en el caso de un emponzoñamiento de alacrán o mordedura de serpiente? En el alacrán, tranquilidad, en ambos, tranquilidad y trasladados a un centro de salud. No hacer incisiones, no colocar torniquetes, no realizar succiones, no colocar hielo, tranquilizar al paciente y llevarlo a un centro de salud más cercano. ¿Y hay suficiente suero antiofídico y suero aquí en el hospital, por lo menos para cumplir las emergencias inmediatamente sí los hay, porque el Sanidad nos dota. ¿Qué mensaje nos deja para concluir esta conversación que hemos tenido? Hay que tener mucha prevención. O sea, la prevención es lo más importante. Con esto nosotros vamos a evitar un accidente de esa magnitud y que todas las consecuencias que nos pueda traer. Si nosotros estamos teniendo esos cuidados, vamos a evitar un accidente. Y la ñapa, doctora, hablaba usted de los 100 pies, también son ponzoñosos, ¿sí? Sí, son ponzoñosos, pero no de la manera como lo hacen las serpientes y los escorpiones, sino que ellas lo hacen a través de sus patas. Ellos tienen unas patas que son muy duras y cuando ellas agarran la piel, introducen son las patas y como andan por tantos sitios, ellas van impregnadas de bacterias. ¿Y los tratamientos son distintos? Son distintos porque sí hay 100 pies venenosos, pero acá no se han identificado, no se dice. Se dicen que los asiáticos sí tienen cierto tipo de veneno, pero los de acá de Latinoamérica no está escrito que haya uno. ¿Y las abejas? También preguntan por las abejas. ¿Cómo no? Las abejas, sí, las abejas, por supuesto que sí, sobre todo hay una reacción alérgica que el paciente tenga una predisposición. Hay mayor ponzoña, preguntan también en abejas africanas, abejas locales. Las abejas, generalmente entre las abejas y las abejas tienen una ponzoña que al ella, como su nombre lo dice, ponzoñar, ella deja el aguijón dentro de la piel. Y claro, ella al desprenderse, esa abeja muere porque deja su abdomen allí. Pero allí dentro de eso, como es como especie de una... De un rayito. Por ambos lados, y entonces a veces nosotros tendemos a sacar la ponzoña así tipo pinza. No se debe hacer, se debe hacer porque allí está, entonces lo que estamos exprimiendo y administrando más la venina al paciente. Qué bueno, doctora, gracias por asistir a nuestro programa, por ilustrarnos a la doctora Soraima Sobot. Soraima Sobot, yo lo leo como se escribe, pero es Soraima Sobot, gracias, que es la encargada del área de toxicología del Hospital Pediátrico, doctor Agustín Zubillaga. Y gracias a ustedes por la participación activa, gracias al profesor Hildebrando Arangú, que también participó con nosotros en relación a la tipología de los escorpiones o de los alacranes, que son lo mismo, y bueno, en este programa donde pudimos compartir esta información, que además es una información muy importante, puede salvar la vida de cualquier persona, y estamos en este tiempo donde tanto las serpientes como los escorpiones o alacranes buscan meterse en nuestras viviendas. O nosotros que a veces nos hemos metido en los espacios naturales de ellos también, sin respetar a la naturaleza. Bueno, gracias por estar allí. Gracias a nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes, hablar de ello, hablar por supuesto de Balcania, donde va a conseguir todo lo que busquen repuesto de amortiguación y de suspensión para su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, disco, bujes, base, goma, todos los componentes del tren delantero, muñones, hasta batería tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monroe, Gabriel, Rancho, Mog, la que usted busque. Nosotros representamos a Grequi en nuestra marca exclusiva, importada, de gran calidad, y tenemos allí todo lo que usted necesita, el mejor precio, la asesoría, la garantía por su repuesto de una empresa consolidada con más de 60 años, 3 generaciones, con el mejor servicio y un amplio stock de repuestos. Por eso somos los mejores. Ahí está la familia Bessi con más de 60 años, ahora está el señor Elías Bessi y su hermano Christopher con todo su personal, como usted se merece. No tiene que ir a otro lugar, vaya donde están los mejores. Estamos avalados por la Cámara de Autopartes y Repuestos del Estado Lara, en la carrera 19, esquina de la calle 44. Nos sigue en @suspensiones.balcania.
y en el Colegio de Médicos, que tenemos la puerta abierta a la colectividad y al gremio médico para que usted pueda disfrutar de nuestra área de esparcimiento y recreación y de nuestro servicio, el del certificado médico para conducir, que lo sacamos en la unidad de medicina vial después de un exhaustivo examen que le hacen nuestros médicos. Usted va a aportar el documento legal, el que le van a pedir los cuerpos de seguridad y los organismos, y usted también va a estar certificado para conducir. De esta manera disminuimos los accidentes de tránsito. Estamos sacando el certificado médico de lunes a sábado a partir de las 8, hay que llegar un poco antes porque se reparten números, debe llevar la cédula, saber su tipo de sangre, 2 fotos 2x2 y pagar el canon allí, va a tener el certificado médico. También tenemos nuestras áreas de esparcimiento, salones de fiesta con capacidad hasta 500 personas, le ponemos el festejo, el sonido, los mesoneros, usted pone el motivo y las ganas para celebrar, tenemos nuestro auditorio ideal para graduaciones, obras de teatro, simposios, congresos, eventos. Hemos hecho distintos eventos interinstitucionales, lo hacemos de manera permanente con el INTT, con la Policía Nacional Bolivariana, con la Policía Municipal, con el CEMAT. Usted saca los papeles de su moto, de su vehículo, hace la renovación y nosotros sacamos el certificado y contribuimos todos a disminuir los accidentes de tránsito. Nuestras piscinas también disponibles los fines de semana con recreadores, comida, bebida, un festejo que hay ahí ideal para cualquier celebración a orilla de la piscina. Están nuestros espacios deportivos también allí, la cancha de usos múltiples, la cancha de bolas criollas, la cancha de tenis, nuestras cabañas al aire libre en el sector de las iguanas para que usted pase un rato distinto, agradable, en familia, haga su práctica deportiva. Están también nuestras tascas y restaurantes, vamos a Antonio, comida nacional e internacional, ambiente familiar, talento vivo, almuerzo ejecutivo, tapas, que es un sitio con las mejores tapas, sala de juego, karaoke, le café, en la entrada del Colegio de Médicos para que deguste un buen café, un snack, unos desayunos suculentos. 0424-546-3072, el número del Colegio de Médicos, 0424-546-3072, nos escribe, nos llama, se comunica con nosotros, @Colegio de Médicos Lara es nuestro Instagram, estamos en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres, Colegio de Médicos del Estado Lara. Con esto finalizamos, reposición de la entrevista con la doctora a las 5 de la tarde, hoy y a las 11 de la noche, y luego queda colgada en nuestro canal de YouTube, Latina TV Barquisimeto, para quienes se incorporaron tarde y estaban haciendo algunas preguntas. Por eso le volvimos a plantear a la doctora en el cierre algunos de los aspectos que nos estaban preguntando, que ya los había tratado al principio. Gracias por estar allí, vamos a continuar con ustedes, nos encontramos mañana a partir de las 6 en vivo. Bendiciones para todos.